La política exterior, y por eso el resto de los países del mundo, ya comienza a sentir el efecto Trump. Todavía no asumió, pero ya el millonario está haciendo de las suyas y de hecho se generaron resquemores con China por un llamado a Taiwán. I am officially running for President of the United States. A poco más de un mes de asumir como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump está evidenciando crecientes dificultades en entender las implicancias de su nuevo rol institucional y sigue funcionando de la misma manera, impredecible, mediática y explosiva que antes de ganar las elecciones. Y las consecuencias de esta conducta para la política exterior estadounidense empiezan a sentirse a la vez que toma forma un grave conflicto de intereses que Trump no da señales claras de poder manejar. El presidente electo realizó en este mes numerosos contactos con jefes de Estado extranjeros de una manera informal y sin contar, como es habitual para estos casos, con el asesoramiento y los protocolos diplomáticos del Departamento de Estado. El caso más notorio fue una llamada telefónica a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. La comunicación despertó la furia de Beijing, que no acepta sus pretensiones independentistas. A Estados Unidos no le conviene enfrentar abiertamente a China, no solo por el peso económico del gigante asiático, sino porque además China es el principal tenedor de bonos del Tesoro estadounidense. Estos bonos son considerados un arma económica por Beijing, ya que si saliera a venderlos en masa, podría provocar a la vez un colapso del dólar y de la economía estadounidense. Por otro lado, Trump está bajo escrutinio por el mecanismo que pretende utilizar con sus múltiples empresas y activos económicos para evitar un conflicto de intereses que la Constitución de los Estados Unidos prohíbe expresamente. Se le cuestiona, entre otras cosas, que delegue la marcha de sus negocios en sus hijos, toda vez que como padre mantendrá un contacto permanente con ellos en lugar de hacerlo con un fondo ciego, es decir, manejado por una persona independiente de Trump o su familia, con quien no debería consultar ninguna decisión para evitar una colusión con las decisiones políticas que tome como presidente. Por otro lado, sus pasos informales en política exterior también se chocan con sus intereses de una forma que prohíbe la Constitución en la cláusula sobre emolumentos que contiene su sección 9. Trump tiene activos en numerosos países y tras la elección se comunicó con políticos y mandatarios de naciones en las que lleva adelante emprendimientos inmobiliarios. En Taiwán, por ejemplo, posee una cadena de hoteles, pero también se comunicó con el líder del ultraderechista Partido Independiente del Reino Unido, Nigel Farage, y hablaron del rechazo de Trump a un proyecto eólico cercano a un campo de golf de su propiedad en Escocia. Trump elogió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan por la manera en que frustró el golpe de Estado en su contra al mismo tiempo que construye una masiva torre Trump en Estambul. Una situación similar se mencionó en relación a Argentina y en el caso de Filipinas habló con el controvertido presidente Rodrigo Duterte, país donde también construye un complejo de 57 pisos. Si el presidente electo no se adaptara a lo que establecen las leyes estadounidenses, se arriesga a enfrentar un eventual impeachment. Irritación en algunos países y también inquietudes en lo que tiene que ver con los choques de intereses. Hoy hablamos de Chile, en estos días también salieron a la luz algunas cuestiones que tenían que ver con el expresidente Piñera y choques de intereses de los que no se había hablado en su momento. Raúl de la Torre, con Trump, sí. ¿Estamos a las puertas de tener escándalos por el tema choque de intereses? Parece que sí. Pareciera que sí, pero es un gran interrogante hasta dónde pueden llegar esos choques de intereses, porque también esos intereses puestos en juego, nada menos que en Estados Unidos, yo creo que van a limitar bastante lo que pueda o no hacer Trump. De repente puede provocar algún escozor con alguna de estas cosas que hace fuera de libreto o fuera de lo que son las normas, pero
no imagino grandes decisiones en política económica que vayan en contra de los intereses de mayor peso en Estados Unidos. Pero no desprenderse de sus propios bienes, digamos, de sus propias empresas. Vos imaginate, Estados Unidos es un país donde la política y la economía está muy dominada por grandes corporaciones económicas, algunas ligadas a todo lo que es el aparato militar, pero también en las últimas décadas dominada por sectores muy ligados al aparato financiero, sí, a los grupos financieros. Uno no imagina a un Donald Trump saliéndose totalmente, sacando los pies del plato afectándolos. No lo imagina así, más allá de que sus actitudes en algún momento puedan provocar algún tipo de reacción. Sí, por otra parte, me parece que es un outsider en campaña, pero es un personaje que pertenece a ese mismo mundo, digamos, no es ajeno, más allá de que después le ponga su propia impronta personal, que en muchos casos va a ser peligroso, va a ser nocivo, indudablemente. Sí, yo sabés por qué lo pensaba, y a ver, Natalia, ¿qué pensás vos? Lo pensaba en el sentido de que en general uno dice, bueno, no se puede manejar la política exterior por cuestiones ideológicas, pero tampoco se puede manejar por cuestiones de intereses económicos, personales. Como daría la impresión que es el caso de Trump, en donde los últimos movimientos han tenido que ver también con sus propias empresas. No sé, es algo... Bueno, pero es que te puse en un problema. Te voy a decir cuál es el tema y cuál es el problema a la misma vez para salir de esto. El número último de esta semana de revista The Economist publica una encuesta que después de China, de lo que ha ocurrido con Taiwán y China, después de nombrar candidatos personajes del establishment, pero también un ultrarracista, un hombre que para hacerse cargo del medio ambiente tiene extremos contactos con la industria del petróleo, etcétera, etcétera. Después de la amenaza a Carrier y a los empresarios de decirle a Carrier, que no solo hace aire acondicionado, sino de todo, que se estaba yendo de Indiana a México con 2.000 empleos, decirle, te quedás acá, te doy regulaciones a favor y demás, pero además amenazo a las empresas que se vayan con aranceles de un 35%, la encuesta dice que hoy 6 estadounidenses sobre 10 apoyan al presidente y que esto, como hace y como sigue comportándose, lo ven como un hombre con mucho músculo. Entonces, ¿cómo vamos a...? O sea, muscularity es la palabra. Entonces, ¿cómo salir de eso? Él seguirá prometiendo, seguirá ejerciendo, lo veremos después del 20 de enero en función de lo que se puede, lo que es y lo que hará, ¿no? Hablaba de los nombramientos, Natalia, Jorge. Los nombramientos los seguimos todos con bastante atención, ¿no? Con atención desde el exterior y con satisfacción dentro de los Estados Unidos. Ahora, esta es una realidad. 6 de cada 10. 6 de cada 10. ¿Dimos por cerrada ya la cuestión de la campaña? O sea, ¿Trump ganó bien? La campaña está siendo cuestionada, sobre todo está siendo cuestionada por el gobierno de Barack Obama, que encargó a la CIA un informe, y ese informe dice textualmente que personajes cercanos al Kremlin, es decir, al gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso, interfirieron en la campaña. ¿Cómo? A través de Wikileaks, es decir, consiguieron documentos, esos mismos documentos que distribuyeron en fechas clave. Una antes de la Convención Demócrata, la cual tuvo que renunciar la presidenta del Comité Nacional Demócrata, y la otra antes de las elecciones, antes del 8 de noviembre. Y esto afectó sobre todo a John Podesta. John Podesta fue un hombre fuerte en el gobierno de Bill Clinton y era el jefe de campaña de Hillary Clinton. Esto es lo que se demuestra hoy, lo que se comprueba hoy. Pero eso hay que sumarle, en algún caso, el supuesto apoyo de Putin a Trump. ¿Fue cierto? En realidad hubo una gran utilización. Putin nunca dijo apoyo a Trump. Es decir, Trump sí dijo, yo me quiero llevar bien con Putin, pero a la inversa no hubo ningún compromiso. ¿Sabés qué había mucho, Jorge? Sí, los rusos diciendo que les gusta Trump. Rusia era el único país del mundo en donde Trump ganaba, nosotros diríamos, por afano. Hay una palabra que eligió el diccionario de Oxford para este año, la palabra del año que se llama es posverdad. Es un adjetivo y ese adjetivo significa que la verdad o lo que se produce después de, por ejemplo, un referéndum o elecciones, es la posverdad, más allá de que la gente no quiera que eso pase, pero emocionalmente eso es lo que le impacta. Y en este caso tenemos que acostumbrarnos a vivir en el mundo de la posverdad. La posverdad. Que hay que leer. Además, sí, un libro de 2004, un sociólogo norteamericano, que habla justamente de la era de la posverdad. Bueno, en este caso la realidad es que
todo el mundo está empeñado en cambiar a Donald Trump. Ahora, la posverdad tampoco tiene remedio, como diría Serrat. No tiene remedio. Nos tenemos que ir acostumbrando entonces.